Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamèrica. Hola. Soc Jordi i els convido a escoltar a la Digital Radio Madrid, amb notícies, entrevistes, música i més. Estamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter @ladigitalradio, en Facebook La Digital Radio Madrid Internacional. La tertulia de esta noche con Juan Carlos Aguirre, eres periodista destacado en NTN 24, una cadena noticiosa de América Latina. Juan Carlos, bienvenido, ¿me escuchas? Buenas noches. Juan Carlos, se acerca el 8 de en Venezuela, el 8 de diciembre, que marcaría la escogencia de nuevas autoridades a nivel local. ¿Cuál es la importancia de estas elecciones dado el momento que vive Venezuela? Bueno, creo que la importancia que tienen estas elecciones es que más allá de lo que puedan ganar como alcaldías, es que está siendo tomado como un plebiscito. Ese plebiscito va a determinar de una u otra manera quién tiene mayor apoyo, pero obviamente las lecturas van a ser a favor de cada uno de ellos, más aún cuando se hace por ellos, y que en Venezuela en este momento no podemos hablar de observadores imparciales, tal vez, no podemos hablar de observadores que tengan en algún momento una visión objetiva del asunto, sino que siempre van a tirar para quien mejor le convenga. Si vamos a ver que en las estadísticas, en este momento las encuestas, los números están asegurando que supuestamente el oficialismo va a ganar la mayoría de las alcaldías que se estarán disputando, pero la oposición ganaría las de mayor cantidad de votantes, las ciudades más importantes, pues eso no es nuevo. Siempre vamos a ver los números en votos en las elecciones presidenciales, en las de gobernadores, siempre se han dado los números que en efecto la oposición tiene mayor arraigo en las grandes ciudades, mientras que el gobierno tiene mayor afectos en los sectores urbanos, y eso es lo que está demostrando es, primero, que puede ser las de mayor cantidad de votantes, pero en la sumatoria no te lleva a tener la mayoría en el país, porque también hay una gran población urbana, rural, alcaldías pequeñas que no son tomadas en cuenta tal vez por la oposición, sí por el chavismo, y eso es algo que lo ha hecho Hugo Chávez en vida desde que empezó a hacer campaña después del golpe de Estado y salió libre hasta sus últimos días, algo que, insisto, la oposición no ha sabido capitalizar, no ha podido hacer, y en este momento, ayer hablaba con un amigo del oficialismo, que también se pueden tener amigos del oficialismo, tenga la aclaración, y me decía, mira, es que aquí en Maracay la cosa está tan loca que el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene un solo candidato, mientras la oposición tiene aproximadamente 11 candidatos. ¿Qué te lleva a esto? No aprenden a trabajar unidos, pero más allá de trabajar unidos tampoco están aprendiendo a que hay que ir, vaya la redundancia, a los pueblos, a los barrios, a untarse de pueblos. No basta con hacer mítines en grandes ciudades, imágenes, tomas cerradas para creer que todo el mundo los está apoyando y decir que porque me apoyan en Barquisimeto, porque me apoyan en Chacao, porque me apoyan en Maracaibo, el Estado me apoya. Y eso es algo que tienen que de una u otra manera ver, y se va a ver reflejado lamentablemente, logro que ellos lo asimilen y trabajen en pro de lograr esos votos que tiene el chavismo en este momento en las alcaldías menores, pero que insisto son más que las grandes, sino simplemente porque se van a ver una vez más derrotados. Juan Carlos, hoy se decretó, y la noticia está rodando muchísimo por lo curioso, el 8 de diciembre como Día de la Lealtad. Esto es en boca de uno de los representantes de la autoridad electoral, un grosero acto de ventajismo, ¿no? Es un grosero acto de ventajismo sin duda alguna, es algo más de lo mismo en cuanto a ventajismo electoral se refiere. Obviamente esto va también a sumar votos hacia el oficialismo. La oposición se va a ver abocada hasta cierto punto por esta nueva fecha patria, porque simple y llanamente los actos públicos que vayan a hacer en ese momento van a estar enmarcados en Hugo Chávez, y obviamente sabemos que muchos tarjetones al parecer van a tener el rostro, la mirada de Hugo Chávez, y esto va a impulsar, a mover emotividad, a mover el corazón, y como los votos en el venezolano siempre son por el que más te habla, pero no por el que mejor propuesta te da, como el voto del venezolano siempre está enfrascado en las emociones y no en la razón,
obviamente eso también va a representar una gran cantidad de votos motivados no por la propuesta, sino por lo que en algún momento representó Hugo Chávez, y es... Entonces, muy a pesar nuestro, digamos, si se puede emitir una opinión de algún tipo, hay chavismo para rato. Juan Carlos, ¿se oye? Estamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @ladigitalradio, en Facebook, La Digital Radio Madrid Internacional, con Juan Carlos Aguirre. Él es periodista destacado en la cadena de noticias NTN 24, y ya vamos a estar nuevamente conectando con Bogotá. Estamos en directo para toda Iberoamérica. Quien les habla, Gerardo Moreno, @GerardoMoreno82, en vivo para la Digital Radio Madrid Internacional. Usted nos escucha, nos vamos con una pequeña pauta publicitaria y regresamos con más de Juan Carlos Aguirre aquí, en la Digital Radio Madrid Internacional. Esto es la Digital Radio Madrid. Hola. En vivo desde España para toda Iberoamérica. Continuamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com. Les pedimos disculpas, vamos a contactar nuevamente a Juan Carlos Aguirre, él está desde Bogotá. Juan Carlos, ¿me escuchas? Sí, ya, la comunicación. Te preguntaba en el segmento anterior, antes de que se cayera la llamada, y es que a raíz de la lectura que acabas de hacer, se podría decir que hay chavismo entonces para rato, si es que esto se le puede llamar chavismo, ¿no? Estamos... Mira, yo conversaba muy por encima con alguien que, o sea, a algunos no les gusta, yo puedo decir que admiro, que es precisamente Claudio Fermín. Claudio Fermín me decía, en este momento la idea no es hablar del chavismo, es hablar del madurismo. Y parte de esa lectura que se le daba, que ya no se puede hablar del chavismo, sino del madurismo, porque Chávez ya no existe, y el legado que tuvo, o pudo haber tenido Hugo Chávez en algún momento, que no vamos a decir que todo fue malo, porque sería mezquino, como decir que todo lo de la oposición es bueno, también sería inconsciente, o decir que todo lo de la oposición es malo, también sería mezquino. Hay que decir que lo bueno que pudo dejar Hugo Chávez en algún momento se está perdiendo en la administración de Maduro. Lo bueno que pudo dejar en cuanto a política social Hugo Chávez se está desvaneciendo con el populismo que Hugo Chávez lo tenía, pero Maduro lo tiene, y el problema de Maduro es que no lo sabe manejar, y entra más en el populismo retórico y no en un populismo con algunas que otras acciones que pueden ayudar a mantener ese chavismo. O no le llamemos chavismo ni le llamemos madurismo, llamemos más bien que es una situación simple y llanamente de si esta llamada revolución del siglo XXI va a trascender o va a morir sin haber terminado de nacer, porque en 14 años, si bien una revolución son cambios drásticos en muy poco tiempo, también es cierto que una revolución de 14 años donde se vive, no creo que mejor que en la Cuarta República, prácticamente no nació, no trascendió, no se desarrolló. Sí tuvo sus mejoras, y para conocer sus mejoras hay que estar de verdad metido en los cerros, hay que estar de verdad metido en los barrios populares, no solamente de Caracas, sino en el interior del país, en del Tamacuro, por ejemplo, que es uno de los estados más pobres lamentablemente de Venezuela. Hay que ir allá, hay que estar metidos con ellos, hay que escuchar. Juan Carlos, pero... Te vas a dar cuenta que hasta cierto punto el chavismo hizo algo y el madurismo lo está abandonando. Pero déjeme decirle una cosa, si uno recorre Venezuela ve un estado de destrucción generalizado, de abandono y de descuido, y no hablamos solamente del régimen de Maduro, que tiene apenas 6, 7, 8 meses, sino que viene de mucho más atrás, un estado de abandono, y hablamos de carreteras, de hospitales, de infraestructuras básicas, para hacer mejor la vida de los ciudadanos. Y es donde uno se pregunta, bueno, pero ¿qué revolución es esta? Si precisamente se trata de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y si hablamos, por ejemplo, de un vehículo para hacer mejor la vida de los más pobres, que es Mercal, que tú sabes bien que es Mercal, que es la cadena de distribución de alimentos del gobierno, ha dejado de hacer estos operativos que eran 5 al mes, después de que murió Chávez, ahora hacen 1 al mes. Imagínate tú las colas que tienen que sufrir las personas que acuden a Mercal, que son kilométricas, y este era uno de los programas banderas del régimen. Entonces el chavismo ha perdido su base de apoyo, digamos, por el descuido hacia todos estos programas, que empezó el descuido
en la etapa final del gobierno de Chávez, antes de que Chávez falleciera en los últimos meses. Claro, pero también es cierto que Hugo Chávez en los últimos meses no estaba gobernando y todo estaba en manos de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Eso por una parte, pero la otra también es, si bien como tú lo dices, yo estuve hace poco en Venezuela y me tocará ir ahorita en diciembre a cubrir las elecciones, precisamente, fíjate que un canal internacional coincidiremos locales no es algo, y que no es algo normal que un canal internacional cubra elecciones locales porque precisamente es algo muy local, pero como se le está dando la visión de un posible plebiscito que va a darse demasiadas lecturas en lo que pueda salir de esas elecciones, que uno nunca sabe lo que pueda ocurrir en ese tipo de elecciones cuando más allá de una alcaldía se está disputando es quién tiene la mayoría en Venezuela, pues eso lleva a que los medios de comunicación vayan a cubrir esto y obviamente tanto cuando fui en abril como cuando vaya ahorita seguramente y cuando fui en agosto, que además me casé en Venezuela en agosto, me di cuenta felicitaciones de la situación que tiene Venezuela. Me di cuenta, gracias, me di cuenta de los grandes problemas que tiene Venezuela, no solamente en infraestructura, en basura, en calles, sino hasta en el propio venezolano, que no es ese venezolano sonriente que uno está acostumbrado a ver, no es ese maracucho gritón y echador de broma y ese caraqueño rumbero que bajaba la Guaira con tranquilidad y rumbeaba hasta las 5 de la mañana en el San Ignacio, no es ese que te da la arepa con alegría y de que la quieres y te la lanza con felicidad y te da tu Martín Polar, no, valga la cuña. Son características muy distintas a lo que en mi caso hace 7 años conocí en Venezuela a lo que estoy viendo ahora, pero no podemos dejar de lado que si bien está ese espíritu en la calle de destrucción, también es cierto que, insisto, no se le ha dado la lectura necesaria a las clases populares, no se le ha dado la instancia a las clases populares. ¿Qué quiero decir con esto? Las clases populares puede ser que en el pasado, como algunos decían, no me consta, yo estaba muy chavo, nunca lo vi tampoco, y pudo haber sido tretas políticas para afectar la imagen de los gobiernos de la llamada Cuarta República, pero había gente, como dice por ahí, que comía perrarina. Ahora no comen perrarina, ahora lamentablemente si salen a buscar comida pueden salir muertos, que a veces resulta peor, prefiero comer perrarina pero estar vivo. Pero para ese sector popular del venezolano, en algún momento sintieron que en la revolución de Chávez, sin importar si fue empezando o terminando o en la mitad, se sentían atendidos, se sentían tomados en cuenta por lo menos en los discursos, se sentían apreciados por fotos de un comandante que los abrazaba, que abrazaba a la viejita, que eso tú sabes muy bien que en comunicación política tiene sus connotaciones y sus intenciones, cada una de esas fotografías, cada una de esas palabras, cada una de esas tetas contra el imperio y demás, y de echarle la culpa a los demás cuando el problema es de uno. Ese discurso ellos lo ven, ellos se lo compran, y cuando dices que tienen un mercado y que tienen que hacer cola, por lo menos tienen un mercado para hacer cola y que al finalizar la cola van a tener la comida necesaria. Para ellos que estaban acostumbrados a no tener nada, a tener algo, es válido. Y si vamos a ver los números de la CEPAL, si vamos a ver los números en este momento de cualquier organización internacional, te vas a dar cuenta que siempre la población, digamos como lo estudian en Colombia, estrato 1, 2 y 3, es mayor a la de los estratos 5 y 6, que pueden ser nuestros estratos, por ejemplo, que pueden ser los estratos de los políticos, que pueden ser los estratos de las personas que no tienen, o mejor dicho, que tienen mucho que perder si salen a la calle, como algunos están llamando a la calle, y que tú sabes que la oposición no lo va a hacer porque tiene mucho que perder. El oficialismo no tiene nada que perder hasta cierto punto si sale a la calle a defender su llamada revolución, que tú y yo sabemos que no existe, que otros saben que es falacia, pero que para ellos entre nada y algo prefieren algo a nada. Déjeme decirle una cosa, Juan Carlos. Que no se ha terminado de leer dentro de la oposición. Juan Carlos, déjeme compartir una información con usted que ya debe conocer a estas alturas, y es que se protagonizó una protesta pública muy particular en Venezuela. Excompañeros de armas de Hugo Chávez salieron a protestar uniformados exigiendo su reincorporación o algún tipo de compensación de parte de las Fuerzas Armadas por participar en aquel 4 de febrero, donde luego fueron dados de baja. Esto no da una lectura, diríamos que la tropa chavista como tal no está reaccionando ya. Eso es relativo, porque si la tropa chavista va a reaccionar, es el ejército, es la Fuerza Armada Nacional en todo su conjunto que va a salir a reaccionar.
hay sectores muy focalizados que nosotros no podemos interpretar como que porque estos que lucharon el 4F, que quieren ingresar a la Fuerza Armada otra vez, o que quieren una retribución de X o Y razón económica, social o cualquier beneficio, que salgan a protestar. Mira, creo que ese es otro problema. Y yo quiero ser un poco bastante crítico en esto y fatalista, y tú sabes muy bien que prefiero ser crítico que complaciente, y no lo aplico solo cuando opino, sino también cuando entrevisto para tratar de conseguir verdades. Pero entonces yo te puedo preguntar a ti ahora desde el punto de vista periodístico, ¿tú no crees que esas entrevistas, esas protestas focalizadas, esas manifestaciones de ciertos sectores no pueden estar siendo tomadas por la oposición venezolana para decir que hay un descontento generalizado en el país por pocos pequeños, sumarlos todos por razones distintas, por 4, 5, 15, 100 chavistas molestos? Lo que pasa, Juan Carlos, es que bajo mi punto de vista está llevando a que el país está en completo caos. Ojo, lo está, pero creo que hay otras maneras más allá de demostrarlo, que con protestas de cuántos soldados, por ejemplo, estuvieron manifestándose, que además están luchando es por un particular, no por un común. Ahora, que tú me digas que toda la Fuerza Armada Nacional está molesta. No, estamos diciendo un conjunto de soldados, no todos, y ex militares ya, que están dados de baja. Aclaramos eso. Por eso, es lo que te estoy diciendo. O sea, ese grupo de personas que está buscando reingreso, como te lo decía anteriormente, en la Fuerza Armada Nacional, puede ser interpretado como un descontento general, que de verdad el país está al borde. No, yo creo que el país está al borde por una inflación superior al 45%, que no ha terminado el año, y se esperaba que no llegara al 40%, o si acaso al 43% al finalizar el año. Se esperaba, creo que el país está en caos porque estamos en una economía completamente falsificada. Dólar oficial a 6.30, y sabemos que el dólar con el que de verdad se está manejando todo está a 59 y pico, cuando se creía que en diciembre era que podía llegar a 59 o a 60. Y se especula con que se podría llegar a pagar a 100 a final de año, ¿no? Imagínate, es un país completamente en caos, convulsionado, una opresión, cuando tú ves que en este momento somos uno de los países más violentos del mundo, que ocupamos, si no estoy mal, creo que es el tercero o el cuarto lugar en América Latina como el más violento, después de Honduras, por ejemplo, donde muchos que trinan conmigo en la red y me empiezan a insultar y me empiezan a decir de Colombia X o Y barbaridad, yo les digo, señores, pero yo no entiendo, ustedes critican la guerrilla, critican el terrorismo en Colombia, pero no se están dando cuenta que en Colombia hay menos muertos, a pesar de que tienen una guerra interna, a un país como Venezuela, que es además un país petrolero, que es además un país que tiene costa, que está muy cerca del Canal de Panamá, y en este momento pues la economía era que estuviese floreciendo con una supuesta revolución. Pero si hay tal mortandad, ¿cómo hay desarrollo? Si hay tal mortandad, ¿cómo hay una supuesta revolución? Esas son las cosas que yo creo que pueden determinar la verdad que un país está en crisis. Obviamente, si el país está en crisis, y volvemos un poco atrás a lo que te decía, que a veces los que están en la oposición tienen mucho que perder y por eso no salen a las calles y prefieren estar tranquilos, y prefieren decir que todavía con el dólar a 6.30 por calle pueden salir a viajar, raspar la tarjeta o buscar la manera de cómo hacerlo, que es que entonces ahora hay controles en los aeropuertos, pero resulta que los mismos vuelos nacionales se prestan para decir, bueno, llévate también mi tarjeta, o cómo hacemos para dejarte pasar y tales. Y entonces siempre hay un hecho de corrupción, siempre hay quienes sobornar para que el país siga como va, para que ciertos sectores, tanto del oficialismo como de la oposición, sigan con las mieles de la restricción del dólar a 6.30 contra 59 y lo pueden. Juan Carlos, si me permites podemos tocar otro tema de la agenda para esta noche, y es que es bastante interesante. Tenemos ya dentro de poco las elecciones, pero también hay otro suceso que está por ocurrir, y hablamos antes de consultarlo en vivo. Es el de la protesta autoconvocada para el 9N. Estamos intentando nuevamente hacer la conexión con Bogotá. www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter @ladigitalradio, en Facebook La Digital Radio Madrid Internacional. Esta noche con Juan Carlos Aguirre, totalmente en vivo. Nos vamos a dejar ahora mismo con una pauta publicitaria y regresamos con más de esta interesante tertulia aquí en la Digital Radio Madrid Internacional. Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamérica. Hola.
Soc Jordi i els convido a escoltar la Digital Radio Madrid, amb notícies, entrevistes, música y més. Continuamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @ladigitalradio, en Facebook, La Digital Radio Madrid Internacional. Juan Carlos, te comentaba en el segmento anterior, antes de que se cayera la llamada nuevamente, y es que tenemos un escenario bastante interesante previo a las elecciones. Vamos a retomar la llamada. Hay un ruido de fondo. Ya un segundo, te llamo de nuevo. Te llamo. Vale. Juan Carlos, hay un escenario bastante interesante y es el de el 9N. El 9 de noviembre. Para ese día hay una protesta autoconvocada y es la primera de ese estilo que protagonizarán algunos elementos de la oposición venezolana. ¿Qué podría esperarse para ese día? ¿Saldrá la gente a la calle? Sí, fíjate algo antes que creo que se me ha caído la llamada en el sitio y viene a colación de lo que me estás preguntando. Fíjate que si el país está tan destruido, que obviamente lo está, pero si el país está tan destruido, ¿qué ha pasado con esa movilización de calle? ¿Qué ha pasado con las personas de afuera protestando? ¿Qué ha pasado con las manifestaciones no focalizadas, sino manifestaciones masivas? ¿Será que ese 9 de noviembre representará en efecto la manifestación enorme de calle que se espera para rechazar lo que viene aplicando Nicolás Maduro, para rechazar los discursos de Diosdado Cabello incitando al odio, acusando a la oposición y a líderes de la oposición de ciertos actos sin mostrar pruebas, por ejemplo, y hablar de lucha contra la corrupción cuando hay más dentro del gobierno al parecer que dentro de la oposición? Estamos en vivo, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @ladigitalradio, en Facebook, La Digital Radio Madrid Internacional. Hay problemas de conexión con Bogotá, vamos a retomar esta llamada. Usted nos escucha a través de internet, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @ladigitalradio, en Facebook, La Digital Radio Madrid Internacional. 3 horas 27 minutos Madrid, con Juan Carlos Aguirre desde Bogotá. Juan Carlos, nos estabas contando tu visión sobre la falta de movilización. ¿Por qué no protestar antes? ¿Por qué protestar ahora? ¿Se estará protestando muy tarde en Venezuela? Mira, yo no sé si es que se está protestando muy tarde. Yo lo que creo es que se está protestando, como lo decíamos anteriormente, de manera focalizada, de personas que de verdad están viendo la negra, de personas que de verdad le están pasando mal en el país, son los que están saliendo. Pero entonces era lo que te cuestionaba, si el país está tan destruido, e insisto que obviamente lo está en este momento, y más si lo comparamos con el pasado y cuando éramos felices y no lo sabíamos, si queramos aplicar algo coloquial al asunto, es ese 9 de noviembre la verdadera manifestación masiva que se espera en las calles de Venezuela para demostrar de verdad que el país está en un completo descontento, que la oposición, o no digamos la oposición, sino los descontentos en el país son mayoría, que no existe tal revolución. Y quiero hacer una reflexión que tal vez resulte un poco tosca, un poco fea, pero fíjate que recuerdo que en el Caracazo, que tanto cita esta Quinta República, esta revolución, todo el mundo, o por lo menos los sectores populares, salieron a protestar, y son los sectores populares los que salen a protestar porque, insisto, son los que no tienen nada que perder, son las personas que están de verdad pasando hambre, que están pasando necesidades, y fíjate que pareciera que ese sector está completamente tranquilo, porque con una inflación como la que tenemos en este momento en el país, con una situación de inseguridad tan fuerte como la que tenemos en este país, que ya ese sector popular hubiese vuelto a salir a las calles, hubiese puesto el pecho al frente por pedir que esa revolución de verdad se concrete, que lo que le han prometido se cumpla. Pero fíjate que eso no ha ocurrido. Y por el otro lado, quienes más nos quejamos, sinceramente no vamos a salir a las calles. ¿Por qué? Porque todavía podemos tener la posibilidad de tener una tarjeta de crédito con cupo Cadivi y salir de viaje y poderla raspar de alguna u otra manera, porque tenemos la capacidad todavía de poder comprar por internet en algunas páginas que funcionan como supuestas ventas normales, pero en realidad te están ayudando a que puedas sacar el dinero de otra manera. Mientras existamos personas que estamos preocupados, insisto, en poder viajar a 6.30 todavía, a pesar de la devaluación, vamos a estar completamente tranquilos. Y esa mayoría, tal vez, que sí puede ser una mayoría que está descontenta con la situación del país, está descontenta pero está cómoda, y mientras esté descontenta pero cómoda, no va a salir a protestar, porque nadie va a dar la vida por otro.
Nosotros lamentablemente, y creo que es así, nosotros no pensamos que estamos dando la vida y que somos capaces de dar la vida por el país y por otros. Creo que los que están en los sectores populares, con ese discurso bastante ideológico dado en su momento por Hugo Chávez, y que intenta seguir en este momento Nicolás Maduro y todos sus compinches, y creo que por eso además es que no abandonan el espíritu de Hugo Chávez, y ahora dicen que aparecen en las construcciones del metro, y otros dicen que tienen figuras de Chávez que brotan sangre. Eso es emancipar el sentimiento de Chávez en el sector popular, porque saben que es el sector popular el capaz de salir a protestar, de voltear un país, como ocurrió en el Caracazo, de desestabilizar a una nación sin necesidad del ejército, como ocurrió en el Caracazo, y que de una u otra forma llegó a ocurrir en el año 2002, cuando Chávez duró por fuera unas 48 horas aproximadamente, pero entonces que se demostró que la oposición podía ser igual o peor que el chavismo, que la oposición demostró ser completamente mezquina y que prácticamente iban a instaurar una dictadura que, ojo, lo pudieron haber hecho con unas elecciones en 2 meses o en 3 meses y cambiar esa imagen, pero lamentablemente la sed, la ambición, las ganas de perseguir, las ganas de acabar con el pasado y hasta cierto punto la sed de venganza llevó a que solamente tuviéramos a un Pedro el Breve con 48 horas de gobierno. Pero Juan Carlos, entonces, ¿es posible decir? Cuando esto, usted dice, mira, yo me quedo quieto, yo tengo mi cupo, yo tengo mi trabajo, tengo mi carro, no tengo papel higiénico, pero yo en Caracas, que ojo, fíjate la estrategia, hay escasez en el interior, pero en Caracas pareciera que se consiguen muchas cosas y lo pude corroborar cuando fui. Entonces, tiene la capital tranquila, que es el focus de medición de cualquier desestabilidad que pueda haber en el país, y está tranquila, está cómoda. Hay preocupación, hay desabastecimiento, hay quejas, pero entre lo malo estamos cómodos. E insisto, la clase media, la clase alta, no va a salir a dar la vida por el país, como lo dicen en discursos políticos. Dan la vida por sí mismos si se ven amenazados, pero como hasta cierto punto tampoco están amenazados porque están cómodos, no van a salir. Pero el día que el sector popular de Venezuela, específicamente el de Caracas, que es donde están todos los medios de comunicación, salgan a las calles porque ven que ya la revolución no les está dando absolutamente nada, que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y todos sus combos le han dado la espalda, es cuando tú te vas a dar cuenta que de verdad el país ahora sí va a cambiar. Pero mientras este sector del gobierno tenga tranquilo al sector popular de Venezuela, aquí no va a pasar nada, porque el sector popular puede ser mayoría o no puede ser mayoría, pero sí son los capaces de dar la vida por el país, por su barrio, y vivo ejemplo de ello, aunque insisto, sé que tal vez el ejemplo no le va a gustar a muchos, pero yo conozco a estas personas cara a cara, he hecho trabajos periodísticos y de investigación con ellos. Los de las comunas del 23 de enero, compadre, esa gente da la vida por su revolución, otros dan la vida por sus intereses particulares, pero entre esos intereses particulares tienen el interés común, y por eso es que tú ves que en el 23 de enero nadie entra, porque esas personas están dispuestas a dar el pecho por lo que creen y por lo que les conviene, pero y están además cómodos también, y por eso no se van a dejar quitar lo poco que les está dando el gobierno en este momento, que seguramente en el pasado no les daba absolutamente nada a otros gobiernos, y ahí está la gran diferencia. Juan Carlos, antes de pasar al siguiente segmento, la siguiente media hora de la entrevista, siguiente y última media hora, yo quiero dejar una pregunta en el aire, y es: ¿la oposición venezolana habrá aprendido de la lección y de los errores del 11 de abril? Nos vamos ahora con esa pregunta y regresamos en instantes en la Digital Radio Madrid Internacional con Juan Carlos Aguirre desde Bogotá, www.ladigitalradiomadrid.com, en Twitter, @La Digital Radio, en Facebook, La Digital Radio Madrid Internacional. Esto es la Digital Radio Madrid en vivo desde España para toda Iberoamèrica. Hola, soc Jordi i els convido a escoltar la Digital Radio Madrid amb notícies, entrevistes, música i més.